El mensaje que lo cambió todo. Mi nombre es Daniel, tengo 30 años. Y hasta hace 2 días, pensaba que tenía una relación estable. Mi novia, Carla, y yo llevábamos casi 4 años juntos. El último año habíamos estado viviendo en un departamento en la Colonia del Valle. Un lugar que, siendo honestos, siempre pagué yo. Renta, servicios, comida, internet, todo. Ella ayudaba, a veces. Cuando podía. O cuando quería. Nunca fue un tema que discutiera demasiado, porque yo estaba convencido de que lo nuestro valía la pena. Hasta que llegó ese mensaje. Eran las 9:18 de la noche. Había intentado llamarla varias veces porque no había regresado del trabajo. No contestó. Ni un mensaje. Ni una señal. Y entonces, mi celular vibró. Lo abrí. Y leí esto. No soy tuya. Ya no me marques. Nada más. Sin contexto. Sin explicación. Sin discusión previa. Solo eso. Me quedé viendo la pantalla. Durante varios segundos. No sentí enojo inmediato. Ni tristeza. Fue algo distinto. Como si una pieza, finalmente encajara. Porque ese tono, no era nuevo. Carla siempre hacía eso. Decía cosas extremas. Y luego esperaba que yo la suavizara. Que yo preguntara. Que yo insistiera. Que yo la persiguiera. Siempre terminaba siendo yo, el que reparaba lo que ella rompía. Pero esa noche. No. Respiré hondo. Y respondí. Entendido. Yo tampoco soy tu novio. No regreses al departamento. Le di enviar. Y por primera vez en años, no hice nada más. No llamé. No pregunté. No dudé. Solo actué. Tomé mis llaves. Salí. Y llamé a un cerrajero. 1 hora después, la cerradura estaba cambiada. Cuando regresé al departamento, todo estaba en silencio. Ese silencio pesado, que normalmente me ponía ansioso. Pero esa noche, se sentía diferente. Se sentía, limpio. Dejé el celular sobre la mesa. Pantalla hacia abajo. Y esperé. ¿Pasaron 20 minutos? Nada. 40 minutos. Nada. 1 hora. Nada. Y entonces, empezó. Una llamada. Otra. Otra más. Para las 11:30 de la noche. Tenía más de 15 llamadas perdidas. Los mensajes empezaron a llegar después. Primero, molestos. ¿Qué te pasa? Deja de hacerte el ridículo. Abre la puerta. No respondí. Porque esta vez, no estaba reaccionando. Estaba escuchando. A las 12:10 de la madrugada. Tocaron la puerta. Golpes firmes. Controlados. Daniel, abre. Me quedé quieto. Sin moverme. Sin respirar fuerte siquiera. Giró la perilla. 1 vez. 2 veces. Y luego, silencio. Después, el sonido de sus tacones cayendo al piso. ¿Estás loco? Esto no es normal. Apoyé la espalda contra la pared. Y cerré los ojos. No estábamos discutiendo. No había una pelea. Ella había tomado una decisión. Y yo, por primera vez, la estaba respetando. A la 1:07 de la mañana, su tono cambió. Daniel, por favor. No tengo mis cosas. Mi cargador está adentro. Silencio de mi lado. A la 1:20, la escuché deslizarse contra la puerta, hasta quedar sentada en el suelo. Y entonces dijo algo que había escuchado demasiadas veces antes. No lo decía en serio. Ahí fue cuando lo entendí todo. ¿Nunca lo decía en serio? Hasta que había consecuencias. Dormí en el sillón esa noche. No por tristeza, sino porque el cuarto ya no se sentía como mío todavía. A la mañana siguiente, tenía 42 llamadas perdidas. Escuché los audios mientras hacía café. Los primeros, enojo. Los siguientes, confusión. Luego, miedo. No sé a dónde ir. No puedes hacerme esto. Ese último, casi me hace dudar. Casi. A las 9 de la mañana, volvió a tocar la puerta. Esta vez, suave. Abrí, pero solo un poco. Con la cadena puesta. Se veía destrozada. Ojos hinchados. Cabello desordenado. La misma ropa de la noche anterior. Pero en cuanto me vio, su expresión cambió. ¿En serio estás haciendo esto? La miré directo. Tú lo empezaste.
Frunció el ceño. Solo pedí espacio. Negué con la cabeza. No. Dijiste que no eras mía y que dejara de marcarte. Se cruzó de brazos. Estás exagerando. No. Estoy tomando en serio lo que dijiste. Ay. Por primera vez. Se quedó sin respuesta inmediata. Y en ese silencio, vi algo que no había visto antes. No era tristeza. No era amor. Era miedo. Pero no miedo de perderme a mí. Miedo de perder todo lo que yo representaba. El departamento. La estabilidad. La comodidad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, te haces responsable. Retrocedió un paso. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Y por primera vez, no había negociación. No había versión de mí que fuera a ceder. Y ella lo supo. Se quedó en silencio unos segundos, asintió apenas, y se dio la vuelta. Cuando se fue, no sentí victoria. Sentí algo mucho más extraño. Paz. Porque por primera vez en años, no estaba esperando que alguien me eligiera. Ya me había elegido yo. No pasaron ni 3 horas. Antes de que todo cambiara. Apenas Carla se fue del edificio, mi celular volvió a vibrar. Pero esta vez, no era ella. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Silencio. Y luego, la voz de su hermana. Paola. ¿Qué demonios te pasa, Daniel? Solté una pequeña risa sin humor. Claro. Ya estaba armando su versión. Terminamos, respondí seco. ¿Terminamos? ¿Así nada más? ¿La dejaste en la calle? No. Ella decidió irse antes. Hubo un silencio incómodo. Solo tuvo una noche difícil. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No. Tomó una decisión. Yo solo la respeté. Su tono cambió. Más frío. Más calculado. Estás siendo un imbécil. Colgué. No tenía sentido discutir con alguien que solo conocía la historia, a medias. O peor, que elegía ignorar la otra mitad. Esa tarde, Carla volvió. Pero no sola. Esta vez, venía con una amiga. Se llamaba Fernanda. Y por cómo caminaban, era obvio. Venían preparadas. Golpearon la puerta. Daniel, abre. Vamos a hablar como adultos. No me moví. Fernanda intervino. Esto ya es ridículo. Solo deja que saque sus cosas. Me acerqué a la puerta. Sin abrir. Podemos organizar eso, con alguien presente. Silencio. ¿Y entonces? La máscara se rompió. Ahora necesitas testigos, dijo Carla con desprecio. Ahora necesito límites. Ese comentario le dolió. Se notó. ¿Sabes qué?, dijo Fernanda, alzando la voz. Estás demostrando exactamente por qué ella necesitaba espacio. Apoyé la mano en la puerta. Entonces fue buena decisión, terminar. Silencio total. Ese tipo de silencio, que incomoda, que deja sin argumento. Después de unos segundos, escuché pasos alejándose. Pero no era el final. Ni cerca. Esa noche, los mensajes cambiaron. Ya no eran exigencias. Eran súplicas. Daniel, por favor. Solo quiero hablar. Esto se está saliendo de control. No respondí. Porque algo ya estaba claro. Esto nunca fue sobre amor. Fue sobre control. Y el momento en que lo perdió, empezó el caos. Al día siguiente, recibí un correo. Sí, correo. Carla odiaba escribir correos. Decía que eran demasiado formales. Pero esta vez, lo hizo. Porque necesitaba reformular la historia. El asunto decía: podemos resolver esto con madurez. Lo abrí. Era largo. Muy largo. Hablaba de confusión emocional. De sentirse abrumada. De que yo había reaccionado de forma extrema. Incluso mencionó la palabra abandono 2 veces. Y al final, una línea clave. Espero que podamos hablar antes de tomar medidas innecesarias. Ahí fue cuando sonreí. No de felicidad. De claridad. Porque eso no era una disculpa. Era una advertencia disfrazada. Respondí con 3 líneas. Me pediste que dejara de contactarte. Lo hice. Dijiste que no eras mía. Lo acepté.
Coordina la recolección de tus cosas con un tercero. Nada más. 10 minutos después, empezaron las llamadas otra vez. No contesté ninguna. Pero algo cambió ese día. Por primera vez, Carla se quedó en silencio. Horas. Luego, todo el día. Y luego, la noche. Ese silencio fue diferente. No era estrategia. Era procesamiento. 2 días después, me enteré de algo. Por un amigo en común. Luis. Oye, Carla está diciendo que la corriste sin razón. Suspiré. ¿Qué más dice? Que eras controlador, que no la dejabas respirar, que la dejaste en la calle por una discusión. Sonreí. Ahí estaba. La narrativa. El villano. Yo. Pero Luis dudaba. ¿No suena a ti? Porque no lo es, respondí. Y por primera vez, no sentí necesidad de defenderme. Porque la verdad, no necesita perseguir. Se sostiene sola. Esa misma noche, mientras cenaba en silencio, mi celular vibró otra vez. Un mensaje. De Carla. Pero diferente. Muy diferente. No tengo a dónde ir. Me quedé viendo la pantalla. Sin emoción inmediata. Solo, análisis. Ese no era un reclamo. Era realidad. Paola no quiere que me quede más tiempo. Dice que tengo que resolver mis cosas. Ahí estaba el primer golpe del karma. No fuerte. Pero claro. Solo necesito unos días, por favor. Cerré los ojos. Ese era el momento clave. El punto de quiebre. El lugar donde antes, yo cedía. Donde me decía, solo esta vez. Pero esta vez, no. Escribí una sola línea. No puedo ayudarte. Tardó en responder. Cuando lo hizo, ya no había súplica. Había rabia. Eres un egoísta. Después de todo lo que hice por ti. Negué lentamente. Ahí estaba otra vez. La distorsión. Te vas a arrepentir. No respondí. Porque por primera vez, sabía algo con certeza absoluta. No iba a arrepentirme de esto. Iba a arrepentirme de no haberlo hecho antes. Y mientras ella empezaba a enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones, yo empezaba a recuperar algo que no sabía que había perdido. Mi paz. Para la tercera semana, el silencio dejó de ser casualidad y se convirtió en algo extraño. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Nadie había desaparecido por completo. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni intentos de contacto indirecto. Nada. Y eso, sinceramente, me inquietó más que todo el drama anterior. Porque Nadia no era de desaparecer. Nadia era de insistir. De girar la historia. De volver. Siempre volvía. Hasta que un jueves por la tarde, todo cambió. Estaba en el trabajo cuando Mauricio me escribió. Oye, ¿has sabido algo de Nadia? Le respondí simple. No. ¿Por? Tardó unos segundos, y luego llegó el siguiente mensaje. Creo que deberías saber esto. Y después, un audio. Lo puse. La voz de Mauricio sonaba incómoda. Bro, no sé ni cómo decirte esto, pero Nadia está metida en un problema serio, y cuando digo serio, es serio de verdad. Me quedé en silencio. Está saliendo con un tipo, pero no es lo que parece. El tipo, no es quien dice ser. Sentí un ligero déjà vu. Como si ya supiera cómo iba a terminar eso. Se llama Iván, o eso dice. Pero varios ya lo han visto antes. Tiene fama de estafar gente, sobre todo mujeres. Ahí fue cuando algo dentro de mí se acomodó. No sorpresa. No satisfacción. Solo, claridad. Los días siguientes fueron una cadena de historias que parecían sacadas de una pesadilla. Iván no era empresario. No era exitoso. No era nada de lo que mostraba. Era un tipo que vivía de apariencias y de personas. Y Nadia había caído completamente. Primero fueron pequeños detalles. Fotos en restaurantes caros. Regalos lujosos. Viajes improvisados. Lo típico. La misma historia, diferente protagonista. Pero esta vez, ella no era la que se beneficiaba. Era la que estaba siendo utilizada. Mauricio me llamó esa misma noche. Le prestó dinero, Alex, al principio poquito, luego más, y luego abrió una tarjeta a su nombre. Cerré los ojos. ¿Cuánto? No sé exacto, pero dicen que arriba de 150.000 pesos. Solté el aire lentamente.
Ahí ya no era una mala decisión. Era un desastre. Pero lo peor vino después. Iván empezó a desaparecer por días. Luego semanas. Y cuando volvía, siempre tenía una historia. Que un negocio. Que una inversión. Que un pago en proceso. Excusas. Mentiras. Manipulación pura. Y Nadia aguantaba. Porque no podía aceptar que había vuelto a cometer el mismo error. Depender. Creer. Entregar, sin cuestionar. Hasta que un día, simplemente, él desapareció. Sin aviso. Sin explicación. Sin rastro. Y con él, se llevó todo. El dinero. Las promesas. La ilusión. Y dejó algo peor. Las consecuencias. 2 días después, tocaron su puerta. Pero no era Iván. Eran 2 hombres. ¿Iván? No vive aquí. Entonces tú pagas. Así de simple. Así de frío. Cuando Mauricio me contó eso, se me heló el cuerpo. ¿Le dieron una semana, Alex? ¿Para qué? Para pagar, o ver qué pasa. Esa noche no dormí bien. No porque quisiera ayudarla. No porque sintiera responsabilidad. Sino porque, por primera vez, esto había cruzado una línea. Ya no era drama. Era peligro real. Intentó buscarlo. Llamó. Mandó mensajes. Fue a direcciones que él le había dado. Nada existía. Todo era falso. Ahí fue cuando entendió. Pero ya era tarde. Vendió cosas. Ropa. Electrónicos. Lo poco que tenía. Consiguió dinero, pero no suficiente. Nunca suficiente. Consiguió un segundo trabajo. De día en oficina. De noche atendiendo mesas. Durmiendo poco. Comiendo mal. Viviendo con miedo. Y aún así, no alcanzaba. Porque las deudas no esperan. Y la gente equivocada, menos. Un viernes por la noche, Mauricio me volvió a escribir. Intentó comunicarse contigo. Me quedé viendo el mensaje. ¿Cómo? Con un número nuevo. Revisé. Ahí estaba. Un mensaje. Largo. Demasiado largo. Alex, sé que no quieres saber nada de mí, pero estoy en problemas, no sabes en qué me metí, no tengo a quién acudir, solo necesito ayuda esta vez, te lo juro, no te volveré a molestar. Lo leí completo. Sin interrupciones. Sin emociones. Y por primera vez, no sentí enojo. Ni rencor. Ni ganas de responder. Solo, entendí algo. Esto, ya no tenía nada que ver conmigo. No respondí. No bloqueé. No hice nada. Simplemente, dejé el teléfono a un lado. Porque finalmente lo vi claro. El karma no había llegado con gritos. Ni con venganza. Ni conmigo haciendo nada. Llegó, cuando ella volvió a hacer exactamente lo mismo. Pero esta vez, con alguien peor. Y ahí entendí algo que me dejó en paz. ¿No tienes que vengarte? Cuando alguien insiste en tomar malas decisiones. La vida se encarga sola. Esa noche, salí al balcón de mi departamento. Miré la ciudad. Respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí peso. Sentí cierre. Lo más curioso del karma. No es cuando destruye a alguien por fuera. Es cuando lo hace por dentro. En silencio. Sin ruido. Sin testigos. Después de ese mensaje, no volvió a insistir de inmediato. Y eso fue lo que más me sorprendió. Porque Nadia siempre había sido de presión constante. De no soltar. De empujar hasta obtener respuesta. Pero esta vez, no. Pasaron 3 días. Luego 5. Luego una semana. Nada. Y ahí fue cuando empecé a entender que algo había cambiado. No afuera. Adentro. Una noche, mientras cenaba con Mauricio, salió el tema otra vez. Ya no está bien, Alex, me dijo, serio. Pero no como antes, es diferente. ¿A qué te refieres? Mauricio dudó unos segundos antes de responder. Es como si se hubiera apagado. Esa palabra se me quedó grabada. Apagado. Ya no pelea con nadie, continuó. Ya no discute. Ya no intenta convencer a nadie de que tiene razón. Entonces, solo, acepta todo. Eso no sonaba a Nadia. Para nada. Nadia no aceptaba. Nadia justificaba. Nadia manipulaba. Nadia giraba las historias hasta salir como víctima. Pero esto era otra cosa. El otro día, dijo Mauricio, alguien le mencionó lo de Iván, y ni siquiera lo defendió.
¿Y qué dijo? Nada, solo bajó la mirada. Silencio. Y ahí lo entendí. Ese era el verdadero golpe. No el dinero perdido. No las deudas. No el miedo. Era darse cuenta. Darse cuenta de que no fue mala suerte. Que no fue el destino. Que no fue otra persona mala. Que fue ella. Otra vez. Las siguientes semanas confirmaron todo. Nadia dejó de subir cosas a redes. Desapareció completamente. Nada de frases. Nada de fotos. Nada de indirectas. Para alguien como ella, eso era enorme. Porque su vida siempre había sido proyectada. Validada. Aprobada por otros. Sin eso, no sabía quién era. Empezó a aislarse. Dejó de salir. Dejó de responder mensajes. Incluso Alina, su propia amiga. Empezó a alejarse. Ya me cansé de lo mismo, le dijo a Mauricio un día. Siempre es el mismo ciclo. Y eso, dolió más que cualquier otra cosa. Porque cuando hasta las personas que siempre te defendieron, se cansan, es porque ya no queda narrativa que sostener. Un par de semanas después, ocurrió algo que lo cambió todo. Me llegó un correo. No un mensaje. No una llamada. Un correo. Sabía que era importante, porque nadie odiaba escribir correos. Demasiado directo. Demasiado claro. Sin espacio para manipular en tiempo real. Lo abrí. Era largo. Pero completamente distinto a todo lo anterior. No había acusaciones. No había indirectas. No había dramatismo. Solo, responsabilidad. Alex, no espero que respondas. No espero que me ayudes. No espero nada de ti. Eso solo, ya era diferente. Solo necesitaba escribir esto porque finalmente entendí algo que antes no quería ver. Seguí leyendo. No fue mala suerte. No fue Iván. No fuiste tú. Me quedé quieto. Fui yo. Ese tipo de frase solo aparece cuando alguien ya no puede mentirse. Siempre quise tener el control sin asumir las consecuencias. Quería poder irme, pero tener a alguien esperando. Quería independencia, pero con respaldo. Cada línea era más clara que la anterior. Y cuando tú no reaccionaste como siempre, cuando no me perseguiste, cuando no abriste la puerta, todo se rompió. Tragué saliva. Porque eso era exactamente lo que había pasado. No porque dejara de importarte, sino porque dejé de tener poder sobre ti. Silencio total en mi cabeza. Y en lugar de aprender, repetí lo mismo. Ahí estaba. Solo que esta vez, con alguien peor. Seguí leyendo, sin apartar la vista. Perdí dinero, sí. Perdí estabilidad. Pero lo peor, fue perder la ilusión de que yo no tenía culpa en nada. Eso era el verdadero golpe. Por primera vez, no tengo a quien culpar. Cerré los ojos un segundo. Y eso, es más difícil que cualquier otra cosa que me haya pasado. No había lágrimas en ese mensaje. No había dramatismo. Solo, verdad. No te escribo para volver. No te escribo para pedirte nada. Solo porque, por primera vez, entendí por qué te fuiste. Ese cierre fue más fuerte que cualquier insulto anterior. Y tenías razón. Nada más. No había firma larga. No había despedida dramática. Solo su nombre. Nadia. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y me quedé en silencio. No sentí victoria. No sentí orgullo. Sentí paz. Porque ese era el cierre real. No cuando alguien pierde todo. Sino cuando entiende por qué lo perdió. Esa noche salí a caminar. Sin música. Sin distracciones. Pensando en algo muy simple. No tuve que vengarme. No tuve que demostrar nada. Solo, tuve que mantenerme firme. Y eso fue suficiente para romper el ciclo. Porque al final, no fue el dinero. No fue Iván. No fue la situación. Fue el espejo. Y ese, es el castigo más difícil de soportar.